tal? Buenos días con todos. Es un gusto poder estar aquí. Eh, Primero me gustaría presentarme. Mi nombre es Carmen Chunga. Yo soy abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e ingeniera en Administración de Empresas por la Universidad de Tarapacá. Y en primer lugar quiero agradecer a Ancagua por la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas de mis ideas y un poquito de la experiencia que he podido tener a lo largo de mi carrera en el tema que nos reúne el día de hoy, que es la gestión contractual de proyectos privados y públicos, ¿no? En este caso, en particular, a lo que son los proyectos EPC, que estoy muy segura que muchos de ustedes con el que muchos de ustedes están familiarizados. Entonces quiero tocar algunas ideas, algunas pinceladas, ya que definitivamente el tiempo premia y sería imposible hacer un recorrido más largo por el tiempo que tenemos, pero sí me gustaría compartir algunas ideas, entonces voy a pasar a proyectar un PPT muy cortito para poder ser un poquito más visual. Creo que sí se puede visualizar. Bien, un segundo, por favor. Ok. Eh, Cuando hablamos de un contrato EPC, entendido como Engineering, Procurement and Construction, definitivamente en muchos casos, en muchas oportunidades hemos cometido el error de verlo simplemente como un método de entrega, como un método de entrega llave en mano. Pero como muchos sabemos, en la práctica peruana actual, el EPC es mucho más que eso. Es un sistema de transferencia de riesgos. En el ámbito privado, por ejemplo, el EPC es el estándar para asegurar el retorno de inversión, el famoso retorno de inversión que muchos inversionistas y muchas empresas buscan, definitivamente. Mientras que en el ámbito público, bajo la nueva ley de contrataciones públicas, se está convirtiendo ya en la herramienta que va a permitir eventualmente cerrar esas brechas de infraestructura con la eficiencia que el país necesita. Entonces, en estos minutos lo que me gustaría es desglosar un poco cómo es que, grosso modo, se gestiona ese tipo de contratos desde la trinchera, es decir, desde la misma obra, desde el site, como nosotros le llamamos, utilizando como un poquito de base la investigación que estoy haciendo para mi tesis de maestría y sobre todo considerando tres pilares importantes para lo que es la gestión contractual, que es la predictibilidad, la caducidad y la diligencia. Bien. Para gestionar un contrato de PC en el Perú, creo que es importante entender la doctrina y sobre todo la realidad del mercado. En este punto me gustaría un poquito apoyarme en algunas fuentes, en algunas citas en las que he podido apoyarme sobre todo para la investigación de mi tesis, como es en el especialista Francisco Coronel Uriona, quien destaca que la esencia del EPC es la responsabilidad única. Es decir, el cliente tiene un solo interlocutor y si el diseño falla, es responsabilidad del contratista. Si la procura se retrasa, es responsabilidad del contratista. Si la construcción no cumple, también la responsabilidad de la misma. Y por otro lado, en el ámbito privado, la gestión contractual EPC se enfoca en el control del CAPEX y el OPEX. Es decir, el gestor debe asegurar que las variaciones de mercado no destruyan la viabilidad del proyecto. Entonces, en este punto, el contrato es un documento vivo. Es un documento vivo que requiere una administración técnica legal constante, es decir, no es un documento que se tiene en el cajón del escritorio. Es un documento constante y vivo que nos va a permitir evitar los llamados claims o reclamos que suelen aparecer al final de la obra y que vienen en DAOs, en arbitrajes. Entonces, la idea es poder hacer una gestión contractual que nos permita prevenir este tipo de reclamos. En el ámbito público, definitivamente entramos en un terreno un poquito más complejo. Históricamente, el Estado peruano, creo yo, que ha tenido un poco de quizás temor a lo que es el modelo EPC, porque como sabemos, bajo la ley de contrataciones del Estado, y bueno, que quizás está cambiando con la nueva ley de contrataciones públicas, el Estado peruano más veía lo que es, o más se basaba en lo que es un método de entrega tradicional, ¿no?
Entonces, existía un poquito ese temor al modelo EPC por la falta de control sobre el diseño detallado. Sin embargo, como muchos de los especialistas que nos están escuchando y que conocen muy bien la ley, la nueva ley de contrataciones públicas, ahora se busca fomentar estos esquemas para proyectos de gran envergadura. Eso lo podemos ver en cómo se está introduciendo poco a poco los modelos estandarizados que ya cambian las reglas del juego y empiezan a utilizar modelos estandarizados como FIDIC, como NEC, en la que sí hay una gestión de riesgos mucho más clara, a diferencia de los anteriores modelos de contratos y el sistema de entrega tradicional que siempre ha existido. Entonces, muchos de los artículos que están disponibles en Internet, en libros, ¿no? Enfatizan que el mayor fracaso de los EPC públicos no es la ingeniería, sino es la mala asignación de riesgos al inicio del proyecto. Por ejemplo, algo muy, muy típico, la liberación terrenos, la obtención de licencias o problemas sociales, ¿no? Entre otros. Entonces, en este caso, tenemos que centrarnos, creo yo, en la figura del gestor contractual, porque es quien va a ser el guardián de que estos riesgos no paralicen la inversión estatal. Entonces, un poco me gustaría también tomar como punto, eh, como punto, como hilo conector de lo que estamos conversando, de lo que estoy comentando, que diga, un punto de la tesis que vengo desarrollando, que está dirigida a la gestión para edificaciones de alto desempeño. Entonces, ¿qué relación tiene todo esto con un contrato de PC? Pues bastante, ¿no? Un proyecto de alto desempeño no es aquel que simplemente se termina, sino aquel que optimiza los recursos desde su concepción. En un esquema de PC tenemos una oportunidad súper, súper, súper importante, que es la integración temprana. Entonces, lo que mi trabajo propone es que el gestor contractual debe intervenir desde la etapa de la ingeniería. Entonces, si el abogado o el ingeniero administrador o el administrador de contrato, que como podrán haber visto en contratos NEC o FIDIC, ya no es solamente o un ingeniero o un abogado, sino que a veces son profesionales de otras carreras, pero que están formados de tal manera que saben que la gestión contractual y el contrato mismo, o sea, comprenderlo, comprender sus cláusulas y comprender las consecuencias es fundamental. Y ya no solamente es un abogado o un ingeniero, ¿no? Definitivamente confluyen muchos, muchos tipos de profesionales que ya tienen claro que la asignación de riesgos, sobre todo la gestión contractual, no va desde que se aprueba el expediente técnico o desde el inicio de la ejecución de obras, sino desde el mismo diseño. Entonces, los principales actores de un proyecto de esta envergadura van a participar en la revisión del diseño inicial para poder identificar los puntos más frágiles quizás, contractualmente hablando, antes de que se vierta el primer metro cúbico de concreto, ¿ok? En el Perú sufrimos de proyectos que definitivamente nacen con defectos de diseño, eso es una realidad que luego te van a convertir en controversias legales muy costosas. Entonces, la gestión contractual de alto desempeño busca que el contrato EPC sea una herramienta de constructibilidad. No vamos a gestionar papeles, gestionamos la viabilidad de que esa ingeniería se convierta en una realidad física sin sobrecostos, es decir, evitar adicionales, evitar ampliaciones de plazo. Yo sé que no existe proyecto perfecto, sin embargo, la gestión temprana es fundamental para evitar que estos adicionales o que estas ampliaciones de plazo se persistan en el tiempo y que al final el proyecto duplique o triplique su precio y finalmente perjudique al Estado y a la población, ¿no? Entonces, quiero nuevamente regresar a lo que comentaba al inicio. Creo que hay tres pilares de gestión que son muy importantes a la hora de la gestión contractual en campo. Y son tres: predictibilidad, caducidad y diligencia. Eh, Primero, ¿por qué la predictibilidad? La predictibilidad es como llamarle el antídoto contra el arbitraje. En un contrato de PC, el flujo de caja es el corazón del proyecto y esto yo lo he vivido de primera mano en varios de los proyectos en los que he estado. Sin flujo de caja no tenemos nada. Entonces, el gestor contractual tiene la labor y la obligación de asegurar que el contratista y el cliente sepan qué va a pasar antes de que suceda. Nadie es adivino, pero sin embargo la prevención va a evitar arbitrajes, va a evitar daños. Entonces,
¿Cómo se logra esto? Mediante una administración de variaciones rigurosas. Si detectamos un cambio en las condiciones del suelo en un proyecto de un hospital, por ejemplo, la gestión contractual debe cuantificar el impacto en costo y plazo de inmediato. Ser predictivo significa que no hay sorpresas en la liquidación final. Pueden haber, obviamente, como decía anteriormente, nada, ningún proyecto es perfecto, pero uno no se va a encontrar con una sorpresa o con un sobrecosto que no habría podido prevenir si no lo hubiese gestionado tempranamente. ¿Ok? Luego nos vamos al segundo pilar, que es la caducidad. Ese es el pilar, definitivamente, del orden de la disciplina, y los abogados aquí presentes lo tienen muy claro. Es el pilar del orden y la disciplina. Y en la gestión contractual en el Perú, muchos derechos se pierden por falta de oportunidad. Entonces, los contratos EPC te ofrecen esas ventanas temporales, por así decirlo, estrictas para notificar eventos. Por ejemplo, nos vamos a lo que es el contrato NEC. Como todos sabemos, el contrato NEC nos ofrece herramientas interesantes que te van a permitir gestionar los riesgos, pero que también están, digamos, pensadas dentro de ventanas de tiempo o ventanas que están sujetas a la caducidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los eventos compensables, ¿no? Si tú no presentas o no ingresas un evento compensable dentro del plazo previsto del contrato, simplemente perdiste el derecho. Entonces, es fundamental tener claro, tanto abogados, ingenieros o la carrera que sea, ¿no? Quien está a cargo de los riesgos o de la gestión del contrato o del proyecto, tener muy claras estas fechas. Entonces, si uno no es dirigente con los plazos de caducidad, simplemente se está abandonando el proyecto prácticamente. Es fundamental tener claros esos plazos y estas fechas. Entonces, eh, se debe implementar protocolos donde cada evento en obra tiene un timer legal, tiene tiene un plazo determinado para evitar que se venzan estos derechos, ¿ok? La caducidad no es una trampa, simplemente es la garantía de que los problemas se resuelven en el momento en que ocurren y no 2 años después de una sala arbitral. ¿Y por qué digo esto? Porque antiguamente, al momento de de interponer un claim, se esperaba a que el claim o el reclamo se volviera un global claim, es decir, se esperaba que termine la obra para poder hacer un recuento de todos los reclamos y todos los problemas que habían habido a lo largo o que habían sucedido a lo largo de la obra para poder recién reclamarlos. Y ese es el tema interesante, que ahora esta concepción ha cambiado totalmente. Y no solamente en los contratos estandarizados como en Equifidic. En contratos EPC, en ámbito privado, ya se puede observar que los global claims están prácticamente desfasados o incluso suele prohibirse su presentación, porque se supone que si uno quiere gestionar adecuadamente un reclamo y quiere resolverlo antes de llegar al final de la obra, tiene que tener un plazo determinado para poder interponer el reclamo. Si no, pierde sentido y se desfasa en el tiempo. Como tercer pilar, tenemos lo que es la diligencia. De hecho, ¿qué es la diligencia? Yo lo vería quizás, en mi caso en particular, como la presencia en el campo. Yo creo que la gestión contractual de oficina no es muy eficiente realmente. Uno tiene que ir a campo, uno tiene que ir a obra y tiene que conocer de primera mano los problemas del día a día. No sirve o no es eficiente, si valga la redundancia, gestionar un proyecto, un contrato de obra, sea público o privada, si uno está permanentemente en una oficina y nunca va a visitar la obra. Entonces, definitivamente es necesario ir a obra porque si no uno no se va a enterar oportunamente de de los problemas o de los riesgos potenciales que puedan convertirse en problemas en el tiempo. Entonces, la diligencia es entender por qué, por ejemplo, el equipo de procura no está llegando a tiempo, por qué los determinados materiales que están sujetos a importación no están llegando a tiempo. Por ejemplo, ¿por qué la ingeniería de detalle está retrasada? ¿Qué es lo que lo está causando? ¿Ok? Entonces, solo estando en el campo podemos tener esa autoridad para poder redactar un documento contractual sólido. La diligencia es la conexión entre el deber ser del contrato y el ser de la construcción real.
Ahora un poco para sintetizar lo que he estado comentando, me gustaría decir que la gestión contractual de proyectos CPC en el Perú exige profesionales híbridos. Es decir, no basta con ser solo, por ejemplo, un un abogado o un ingeniero con determinada especialidad. Yo creo que la clave en poder tener una adecuada formación y sobre todo para poder gestionar este tipo de proyectos, que es lo que nos interesa, y prevenir las controversias, es que el profesional se capacite y no se dedique únicamente, por ejemplo, en el caso de los abogados, a solamente ceñirnos al Código Civil o a la ley de contrataciones. Creo que hay una ventana de oportunidad mucho más grande para que nos sigamos capacitando y no solamente nos quedemos en el derecho puro, sino irnos un poco más a involucrarnos en la obra, a entender, a tratar de entender y conversar con ingenieros para entender cómo ellos o bajo qué pilar ellos gestionan los proyectos, porque definitivamente hay tantas teorías de gestión de riesgos, de revisión por ejemplo, cuando se ha incurrido en un vencimiento de plazo, ¿cómo es que se llegó a por qué se incumplió el plazo, ¿no? Hay tantas técnicas para poder llegar a ese punto, pero lo que voy es que es importante que el profesional que está en obra, que sea, por ejemplo, el administrador de contrato o gestor de riesgos, no solamente sea o un abogado o un ingeniero, sea un profesional que esté capacitado de manera híbrida prácticamente para poder gestionar y entender los problemas que hay en obra. Entonces, yo creo que el abogado debe trabajar de la mano con el ingeniero y el ingeniero con el abogado. Yo creo que algo súper importante. ¿No? Entonces, un poquito para finalizar, el éxito de una infraestructura, de un proyecto de infraestructura, sea público o privada, reside en nuestra capacidad de ser predecibles, de respetar la caducidad de los procesos y de ejercer una diligencia constante en el lugar de los hechos. En ese sentido, eh, yo propongo que dejemos de ver el contrato EPC como un escudo de defensa y empecemos a usarlo como una hoja de ruta para la eficiencia, porque solo de esa manera vamos a lograr edificaciones de alto desempeño que transformen la forma en la que se gestionan los proyectos y que no solo prevengan controversias, sino que los proyectos se puedan ejecutar de manera más rápida, sin tantos problemas que vemos hoy en día, ¿no? Entonces, yo considero que la nueva ley de contrataciones públicas es un buen inicio, es un buen inicio para poder cambiar la forma en que gestionamos los proyectos de infraestructura pública. Definitivamente es perfectible, tiene muchas cosas que mejorar, pero creo que es importante que se esté empezando a adoptar otro tipo de gestión de riesgos para poder lograr proyectos, culminar proyectos de manera más eficiente. Muchas gracias. Ingeniera, muchas gracias por su ponencia. Tenemos una pregunta. ¿Qué entendemos realmente por un contrato ético? Sí, muy buenos días. Por favor, doctora Erika, ¿podría repetir la consulta a la doctora? Sí, claro. Ingeniera, mi consulta era, ¿qué entendemos realmente por un contrato EPC y cuáles serían las? Sí, escuché la primera parte de la pregunta, no logré escuchar la segunda, pero igual la voy contestando. Bueno, un contrato de PC es un modelo contractual en el que el contratista asume la responsabilidad total del proyecto, es decir, desde la ingeniería hasta la procura, la construcción e incluso la puesta en marcha. Es un contratista a quien se le delega toda la responsabilidad y, por ejemplo, ¿no? Asume la responsabilidad desde el diseño
el diseño de los planos, el nivel de detalle de la ingeniería, de modo que se puede ir avanzando con la procura, con la construcción y hasta la puesta en marcha. Entonces, la responsabilidad del contratista eh, se entrega incluso hasta que ellos puedan entregar la infraestructura terminada y funcionando. Por ejemplo, un hospital totalmente equipado, un aeropuerto funcionando, dependiendo del tipo de infraestructura que se pretenda construir. Pero, digamos, la responsabilidad se traslada al contratista en todas sus etapas. Muchas gracias, doctora. A ver, la siguiente consulta es, ¿cuál es la diferencia entre EPCM y EPC? Entiendo se refiere a los contratos, ¿no? A los contratos EPC y el contrato EPCM. ¿Sí podría dilucidar esa consulta, por favor, doctora? Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, como comentaba, el contrato EPC es un contrato donde el contratista asume todos los riesgos del proyecto, mientras que en el EPCM es un contrato más bien donde el contratista gestiona y coordina, pero no ejecuta directamente la construcción y el suministro. Es decir, en un contrato EPC, el contratista asume prácticamente todos los riesgos asociados a estas actividades frente al propietario, al cliente, ¿no? Lo que incluye ingeniería, adquisición o procura, ¿no? Adquisición de materiales, equipos, la construcción, la gestión, mientras que en el EPCM también se asume el diseño, gestiona y supervisa a los contratistas, representa al propietario frente a terceros, ¿no? Lo cual permite al cliente mantener un mayor control sobre la ejecución del proyecto. Muchas gracias, doctora. A ver, está levantando la mano el señor Oswaldo Mamani. Le cedemos el pase, por favor, para que pueda oralizar su pregunta. Sí, buenos días. Saludarle en primera instancia a Ancagua eh, por brindarnos el proceso de aprendizaje y proceso de formación continua los días sábados. La pregunta es lo siguiente. Nosotros en el ámbito nacional tenemos lo que es Ley General de Contrataciones Públicas conforme a su ley 32.069 y su reglamento. El contrato EPC, ¿en dónde encajaría? Porque entendemos que según la normativa de contrataciones actual vigente y regente, pues lo que tenemos son los contratos diseño, solamente diseño, eh, este, diseño y construcción, y los otros son contratos estandarizados. ¿Dónde encajaría, según esta normativa, lo que es los contratos EPC? Muy, muy gentil, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carmen. Le cedemos el pase, por favor, para la absolución de la consulta. Doctora Carmen, Ah, su micrófono disculpe. está apagado. Sí, estaba intentando prender el micro. Bien, como sabemos, en la ley de contrataciones públicas vigente, se encuentran varias, o sea, o podemos encontrar diferentes modalidades de contratación, ¿no? Se encuentra, por ejemplo, la modalidad de diseño y construcción, y también tenemos los tipos de sistemas de contratación. Entonces, tenemos modalidades como lo que es la modalidad de diseño y construcción,
en la cual el contratista asume la responsabilidad integral desde la elaboración del expediente técnico hasta la ejecución de obra y frecuentemente el equipamiento que procura. Entonces, dentro de la ley vigente de contrataciones públicas, el contrato EPC encajaría en la modalidad de diseño y construcción que asemeja a un llave en mano, que es usualmente empleado en hospitales, por ejemplo, ¿no? Que me parece que es el artículo 42 de la ley, ahorita no lo tengo en la mano, pero por el tema, el tipo de riesgos que asume el contratista, encajaría en la modalidad de diseño y construcción, que implica hasta lo que es el equipamiento de la infraestructura, que es lo que más asemeja a un EPC típico. Bien, doctora, muchas gracias. La siguiente consulta es, en contratos EPC, ¿cuál es el grado de responsabilidad del supervisor? Bueno, el supervisor, en realidad, primero me gustaría hacer una pequeña precisión. A veces se suele confundir que el supervisor es el representante de la entidad pública, del cliente, y esto no es así, ¿no? Finalmente, la supervisión, la empresa supervisora es una empresa contratada por el Estado para que, valga la redundancia, supervise la obra. Sin embargo, no es un representante del cliente, de la entidad pública, y en un contrato o en un proyecto de tipo EPC tiene el objetivo de asegurar de que se esté cumpliendo con el alcance del proyecto, según está señalado en el contrato suscrito y de acuerdo con la finalidad pública señalada en las bases, ¿no? Pero entonces el rol del supervisor es asegurarse que se cumpla el alcance. Muchas gracias, doctora. En este tipo de contratos, ¿cuál es el rol de una PMO? Muchas gracias por la pregunta. Definitivamente las PMO o, o bueno, como ahora las PMO están adquiriendo un rol muy, muy interesante en los últimos años. Los hemos visto, por ejemplo, a partir de los Juegos Panamericanos, cuando tras la suscripción de los acuerdos G2G, las PMO como por ejemplo la UKDT, etcétera, vinieron al Perú para poder prestar servicios de asesoría a los proyectos, ¿no? Y poder prestar servicios digamos, gestión, la gestión del proyecto, ¿no? Pero desde una trinchera diferente. Es decir, ellos no representan al cliente, no representan al contratista, pero prestan un servicio interesante que es el de asegurar que el contrato se esté gestionando correctamente, ¿no? Entonces, hemos visto esta experiencia en los Juegos Panamericanos, en los proyectos de plantas ribereñas a cargo de la RCC, que luego fueron absorbidos por la NIN, e incluso ahora en los proyectos de hospitales públicos que tienen también PMOs extranjeras, ¿no? Entonces, creo que es muy importante su intervención. Quizás con la ley anterior no tenían un poder tan, o mejor dicho, sus decisiones o sus recomendaciones quizás no eran tan vinculantes con la ejecución del proyecto. Es decir, si la PMO da una recomendación, no necesariamente se iba a acoger. En cambio, creo que con la actual ley de contrataciones públicas se está tratando de cambiar esta este paradigma, porque definitivamente son empresas especializadas en la consultoría de proyectos y su opinión definitivamente debería tomarse en cuenta y no tomarse con una simple recomendación, sino adquirir un carácter más vinculante. Muchas gracias, doctora Carmen. A ver, para finalizar, la consulta es, ¿cuáles serían las principales características de los contratos EPC? Tu micrófono está apagado, Sí, doctorita, por favor. Ujú. gracias. Primero, en un contrato parcial, el contratista es responsable de todas las fases del proyecto, como ya lo había señalado al inicio. El diseño,
la procura, la construcción, la puesta en marcha. Entonces, primero tenemos un factor relevante que es la responsabilidad total, ¿ok? Que permite al propietario, al cliente, delegar gran parte de la gestión del proyecto a un solo actor. Luego, como como segunda característica, diría que simplifica la gestión. Simplifica la gestión porque ya no tengo una pluralidad de contratistas, tengo un solo contratista con quien, que al ser solamente uno, se facilita la comunicación y la coordinación. Porque este contratista va a asumir esa responsabilidad y a su vez este contratista va a hacer toda la coordinación y la comunicación con los subcontratistas especializados aguas abajo. Entonces yo solamente tengo un canal de comunicación y eso definitivamente simplifica la comunicación y la eficiencia de la gestión. Y bueno, en tercer lugar, la transferencia de riesgos, ¿no? El contratista asume los riesgos asociados con el proyecto, lo que brinda tranquilidad al cliente, sea el Estado o sea una empresa como cliente privado, ¿no? Entonces, esto incluye riesgos de retrasos, sobrecostos y efectos en la construcción. Bien, muchas gracias, doctora Carmen. Ya no tenemos consultas de los asistentes. La invito a dar sus palabras finales, por favor, antes de culminar el presente webinar. Gracias. Bueno, en primer lugar, quiero nuevamente agradecer a Ancahuapa por la oportunidad de poder hablar un poquito aquí sobre esos temas que creo que son importantes, ¿no? Creo que es importante cambiar la forma y el enfoque que le damos a la ejecución de los proyectos hoy en día, ¿no? Porque si bien es cierto, a lo largo de los últimos 20, 30 años, se ha tenido, no solamente por la anterior ley de contrataciones del Estado, sino en general, la gestión de proyectos ha sido quizás muy tradicional y creo que finalmente el mundo sigue avanzando, el mundo necesita tener o atender necesidades de manera más eficiente, más rápida, ¿no? Entonces creo que es importante entender que la gestión de proyectos está cambiando y es por eso que roles tan importantes como una PMO, una intervención temprana del proyecto, un involucramiento temprano en un proyecto de infraestructura pública o privada es fundamental para poder prevenir sobrecostos, prevenir ampliaciones de plazo, prevenir controversias. Entonces creo que eso es muy, muy, muy importante y es por eso que yo repito lo que decía al inicio. Los contratos EPC, y no solamente los EPC, probablemente también otros modelos de contratos como los que hemos visto en modelos NEC y también en FIDIC, ¿no? Que distribuyen o asignan los riesgos de determinada manera que se adecue a las necesidades del proyecto. Es decir, un modelo de contrato determinado no va a ser quizás el mismo para un proyecto de hospital como un proyecto de carreteras. Las necesidades son distintas. Sin embargo, creo que igual todo proyecto debe fundamentarse en tres pilares, que es la predictibilidad, la caducidad y la diligencia. Entonces, si entendemos estos principios, estos pilares, creo que el proyecto va a tener un buen destino. Muchas gracias.